Continuamos con la explicación de la segunda división de importancia dentro del reino fungi, que es la división Ascomycota, que algo ya habíamos adelantado, que es una división con un grado de evolución mayor a la que vimos anteriormente, que es Zygomycota, en donde encontramos patógenos capaces de degradar celulosa, ya con un grado de complejidad dentro del patosistema más importante, muy importante en la generación de enfermedades, pero saliendo de la parte negativa de estos microorganismos, podemos decir nuevamente que son tipos de microorganismos muy ubicuos, o sea, que están presentes en todos lugares, tienen una importancia como saprófitos o descomponedores muy importante. A su vez, dentro de esta división encontramos las levaduras, que son las de mucha importancia en la industria alimenticia. Encontramos acá muchos hongos comestibles. También podemos hablar de hongos simbiontes, como las micorrizas, que tienen una acción positiva o simbionte muy beneficiosa para las plantas. Entonces, aparte de la importancia como fitopatógenos, tienen una importancia muy, muy grande en todo lo que es cualquier otro factor que hemos mencionado recién. Volviendo a los ascomycotas como fitopatógenos, generalidades, podemos decir que tienen micelio apocítico. Todos los ascomycotas poseen micelio apocítico, o sea, septos, y presentan cuerpos de Woronin. Ya vamos a explicar qué es y lo vamos a mencionar. Y otra de las características importantes es de formación de mediosporas o de esporas de origen sexual, llamadas ascosporas. Otra vez les vuelvo a mencionar que el nombre de la espora sexual es parecido al nombre de la división, Ascomycota, ascosporas. Estas ascosporas están dentro de un saco llamado asco. Entonces, el asco tiene adentro las ascosporas. Por lo general va a haber 8 ascosporas por asco. Ya vamos a ver por qué y cómo es el proceso de reproducción sexual. Son heterogámicos y la reproducción sexual se da por contacto gametángico entre un ascogonio y un anterido. Eso a usted le tiene que venir a la cabeza, un ogonio y un anterido. O sea que la reproducción sexual de los Oomycota tiene cierta similitud con la reproducción sexual de los Ascomycota. Ya la vamos a ver a continuación. Acá tenemos el saco o asco que contiene las ascosporas. Las ascosporas pueden ser unicelulares, bicelulares, pluricelulares, hialinas, coloreadas, pueden tener millones de formas y gracias a eso nosotros podemos clasificar en diferentes géneros y hacer diagnóstico de las enfermedades. En cuanto al cuerpo de Woronin, que les mencioné al principio, es esta pequeña bolita que está entre el poro. Acá tenemos la hifa, el septo, y acá tenemos una cavidad que permite el intercambio de célula a célula de esta hifa septada. Este cuerpo, por ejemplo, tiene la particularidad de que cuando esta hifa se rompe, para evitar que se deshidrate o pierda todo el contenido protoplasmático, este cuerpo sella ese septo y evita un daño mayor en la hifa. Y ese es uno de los tantos beneficios o usos que tiene los cuerpos Woronin, pero lo más importante para ustedes es que es un factor de clasificación propio de esta división. Acá vamos a este dibujito hermoso que hice, en donde vamos a partir de esta parte de acá abajo, en donde vamos a hablar de la reproducción sexual o cómo ocurre la reproducción sexual en los Ascomycota. Vamos a ver que tenemos una hifa septada y otra hifa septada. Estas hifas, por inducciones ambientales o químicas, ya sea porque se está acabando el alimento de la planta se está muriendo, o porque entre inducción ambiental, por ejemplo, un patógeno que ataca un cultivo de verano, cuando llega el invierno, llega la señal de que se viene el frío y empieza a hacer la reproducción sexual.
va a ser una estructura llamada ascogonio, que es lobosa, parecido al ovogonio de los Homicota, en donde va a producir muchos núcleos. Y otra hifa va a producir una estructura que se llama anteridio, que es muy parecida a es igual a la de los Homicota y va a tener anterozoides. Antes de seguir avanzando con esto, nosotros podemos decir que la reproducción sexual es heterogámica, porque los gametos son diferentes, a diferencia de Zygomicota, que los gametos son iguales, en donde tenemos que los gametos son haploides, porque vienen de hifas haploides, como característica general de Ascomycota. También podemos decir que en este caso la reproducción sexual es heterotálica, porque tenemos dos talos o dos cuerpos o dos hifas diferentes, pudiendo ser también homotálica, o sea que a partir de una hifa se diferencian los dos gametos juntos. Entonces, el proceso que sigue, que es la figura B, es el proceso en donde se produce un tricógine o pelo femenino que hace que se una el anteridio con el ascogonio y el anteridio transfiera todos sus núcleos al ascogonio. A partir de este momento, los núcleos se empiezan a aparear de pares y obviamente que los núcleos de los anteridios y los núcleos de los ascogonios tienen que ser diferentes y compatibles, porque la finalidad de esto es llegar a producir una cariogamia y generar nuevas esporas. Que no nos adelantemos, pero decíamos que una vez que se transfieren los núcleos del anteridio, se aparean con los núcleos del ascogonio, los núcleos femeninos, y empieza una etapa dicariótica, que quiere decir que dentro de una célula, que es el ascogonio, va a haber núcleos diferentes apareados. Entonces eso quiere decir dicariótica, dos núcleos. A partir de este momento se empieza a generar sobre el ascogonio lo que nosotros llamamos hifas ascógenas, que son estas que ven acá. Estas hifas ascógenas se van a empezar a septar de a pares, quedando, como les dije, dos núcleos por cada septo. Una vez que se forman los septos, dejando dos núcleos compatibles de cada una de estas estructuras, a su vez abajo se va a ir generando proyecciones de pseudoparénquima. Esto va a ser solamente para el caso de aquellos ascomicotas que produzcan sus esporas dentro de ascomas o ascocarpos. Ya nos estamos adelantando nuevamente a algo que ya van a ver, pero les vamos dejando ya los conceptos para que repasen. Estas hifas ascógenas, como ven acá, esto es una lupita que acá nosotros vamos a explicar cuál es el proceso que sufren estas hifas ascógenas, que vendría a ser lo primero que le ocurre a esta hifa ascógena es empezar a doblarse, que es lo que ven acá. La parte apical se dobla formando un uncínulo o gancho que una vez que se empieza a doblar llega un momento que se une tocando la célula de abajo. Una vez que se unen, esos dos núcleos producen una mitosis y se cierra, se forma un septo después de que migraron esos núcleos por mitosis, quedando en la parte superior dos núcleos haploides y compatibles, como ven acá, uno negro y uno blanco, que esto en realidad no es así, pero es un esquema, y en la célula de abajo los dos núcleos que se dividieron por mitosis, generando en la célula de abajo un clon o una copia de estos dos núcleos por debajo. Posteriormente a esta formación de gancho uncínulo y migración de núcleos por mitosis en la célula que se generó abajo, pasa a producirse una cariogamia generando la fusión de estos núcleos. Acá, a partir de esta cariogamia, finaliza la fase dicariótica de los ascomicotas. O sea que la fase dicariótica comienza cuando se produjo el pasaje de núcleos en esta parte, siguió
con la fase eucariótica, cuando se produjeron las hifas ascógenas, y terminó en la parte apical de cada una de estas hifas ascógenas cuando se generó esta célula dicariótica o diploide a partir de una meiosis. ¿Cuál es la finalidad del gancho uncínulo? Hay mucha información, pero lo más importante es que en el caso de que en la célula apical, que va a ser la que forma el gancho uncínulo, ustedes imagínense que acá, en vez de tener dos núcleos compatibles, tenemos dos núcleos que quedaron del anteridio, o sea, dos anterozoides. Nunca va a poder ocurrir la cariogamia. Mediante esta formación de enganche uncínulo, tiene la posibilidad de encontrar núcleos compatibles, ir migrando hacia abajo su núcleo compatible y dejando que la célula de abajo sea compatible, porque después de que se formó esto, la célula de acá abajo va a generar un núcleo, va a generar un nuevo gancho uncínulo, perdón, generando otra vez una cariogamia y así sucesivamente. Por lo tanto, volviendo a lo que ocurre con la cariogamia, posteriormente esto sufre una meiosis, dividiéndose este núcleo en 4 núcleos, y como la meiosis es reduccional, pasamos nuevamente a tener 4 núcleos haploides. Paso siguiente es la producción de una mitosis que transforma estos 4 núcleos en 8 núcleos haploides. Posterior a esto, estos núcleos se empiezan a rodear o a formar con citoplasma, se empieza a formar una pared, quedando constituida 8 esporas de origen sexual a partir de una meiosis que vamos a llamar ascosporas dentro de un asco, que son las 8 ascosporas por asco que se producen normalmente. Una vez que se produce esto y se dispersan las esporas, la célula de abajo, vuelvo a repetir esta explicación porque por ahí suele llegar a dar confusiones en forma presencial, me imagino, en un video. Entonces, la célula que quedó abajo es esta célula que quedó acá abajo, en donde migraron estos núcleos haploides compatibles y generamos, este hongo se aseguró que los de abajo también sean haploides, sean diferentes y compatibles. Entonces, una vez que se produjo estas 8 ascosporas, se va a volver a producir otro gancho uncínulo para volver a dejar en la célula de abajo compatibilidad y seguir formando más esporas y más ascosporas hasta que las condiciones se lo permitan. Por último, mencionar que a esta célula, una vez que sufrió la cariogamia, se le denomina célula madre del asco. Siguiendo con esta explicación, las ascosporas pueden variar entre 1 y 1000 por asco, pero casi siempre son 8. Volviendo acá teníamos cariogamia 4 y una mitosis 8, que es lo que se da en la mayoría. Que se den más de 8 son sucesivas mitosis que multipliquen esto 8 en 16, 16 y así, mitosis, 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 va a ir multiplicando la cantidad de ascos por asco, pero lo más normal es que se formen 8. Habíamos dicho que pueden tener distintas formas, que pueden ser unicelulares, bicelulares, pluricelulares, hialinas, coloreadas. Y la otra característica, que en la gran mayoría de los ascomicotas, la reproducción sexual ocurre al final del ciclo de los cultivos sobre rastros durante el invierno. Y esto otra vez vuelve a fundamentar que los ascomicotas, tanto como los zigomicota, la reproducción sexual va a tener como finalidad intercambio genético, como vimos en el dibujito, que se unen dos núcleos diferentes para generar un organismo nuevo. Ahí tenemos lo que es la resistencia, la genética, la variabilidad genética, y cuando llegan las etapas desfavorables, la reproducción sexual queda como estructura hibernante o de resistencia. Y otra característica es que algunos
ascomicotas solamente tienen fase sexual, o sea que no van a producir esporas de origen sexual, asexual, perdón, que van a ser los conidios.